Bienvenidos sean a esta edición de Álbum, un programa donde analizamos y escudriñamos en las historias de discos que fueron importantes, discos que cambiaron la historia. El día de hoy no estamos aquí para platicar del Tigres contra Pumas, que ya sabemos cómo quedó. Sí, no estamos aquí para platicar de un disco de 1996, fue hecho, pero salió hasta el 97 por situaciones ya ajenas a ellos, pero que sí es parte de los discos importantísimos de la historia del rock en este país. Está Pato con nosotros, vamos a platicar del Mucho Barato, un disco que... ¿Cuántos discos habrá vendido? ¿Tienes las cifras? Sí, creo que va arriba de 2 millones. Parece que No cualquiera puede presumir eso. Un disco que realmente abrió las puertas al hip hop en este país y que pues acaba convirtiendo en uno de los discos elementales en la historia de nosotros. Así que muchas gracias por estar acá. Encantado. Bienvenidos sean. Recuerden que tenemos las redes sociales para que puedan ustedes opinar sobre este programa, pedir algún otro disco en particular o también buscar los fueras de cámara, que es lo que no cabe en la edición final de este, porque seguramente hoy hablaremos de mucho y muchas historias que creo que no se pueden perder. Así que bienvenidos sean. Empezamos con algo. En el álbum del día de hoy nos vamos a situar en 1995. Es el año donde arranca esta banda en Monterrey, Nuevo León. Después de momentos importantes, momentos de descubrimiento y momentos de fusiones, Monterrey, Nuevo León estaba en un momento de mezclas, un momento de descubrir nuevos sonidos, un momento donde la influencia de los Estados Unidos de Norteamérica por su cercanía estaba haciendo patente en las bandas que se generaban. Ya había sucedido un momento y un movimiento que se había llamado la danzada regia. Y como caldo de cultivo y como parte de todo esto, surgió una banda llamada Control Machete. Originarios de Monterrey, surgen a finales de 1995, Toño, Fermín Cuarto y Pato para formar este grupo. Un grupo que basaba su música en el hip hop. Un género hasta ese momento no tan explorado, un género que en ese momento estaba siendo total y absolutamente underground. Se iniciaron en el 96 y aparecieron casi simultáneamente con bandas como Molotov, con los quienes realizaron después una gira llamada Monochete. Cada uno de ellos ya tenía un lugar importante dentro de Monterrey, pero deciden unirse, unir fuerzas y generar lo que hoy en día es uno de los discos que más ha vendido en los últimos 20 años, el Mucho Barato. Esta es la historia de Control Machete. Esta es la historia del hip hop nacional. Esta es parte de la historia de un Monterrey que estaba en plena bonanza en 1995. Un Monterrey que estaba dando lecciones a todo el país. Un país que quería rock en español. Un país que quería bastantes cambios. Bienvenidos a álbum, bienvenidos al álbum de Control Machete. Para este programa tuvimos un invitado muy especial, Alfredo Martel. Él fue director de Órbita FM durante varios años y platicamos bastante de lo que sucedió en la historia de Control Machete y particularmente de este Mucho Barato. Esto fue lo que pensó Alfredo la primera vez que escuchó este disco. El Mucho Barato de Control Machete fue una primer sensación muy agradable. De entrada porque era una onda hip hop que no era tan común en México en aquel entonces. De hecho, hasta la fecha sigue siendo el hip hop uno de los segmentos musicales rezagados en la industria musical a nivel mainstream, a nivel global. Pero en esa época, imagínense, 1996, los veías en vivo y era un espectáculo, un verdadero espectáculo ver a Fermín, ver a Toy, ver a Pato, que son los tres Control Machete. Y esa sensación de ver a una banda de hip hop mexicana haciendo cosas muy interesantes, teniendo un gran DJ como lo es Toy y teniendo un gran disco con buenas letras, con voces muy potentes, porque además no únicamente hacían hip hop, no únicamente rapeaban las canciones o las hip hopeaban, sino que también era muy buen cantante el Pato, cosa que tenía una potencia muy especial, y la reacción en el público fue fenomenal. Un grupo fuera de serie, un grupo que también logró cruzar algunas fronteras y que logró colocarse dentro del gusto de muchos de nosotros, amantes de la música y seguidores fanáticos en la vida del hip hop, que también no únicamente seguían el hip hop, sino que también eran banda que de repente tenía cosas pesadas, cosas más agresivas, y que se supo colocar bien
y estar al lado de buenas bandas como Resorte, que vamos a platicar más adelante, al lado de Molotov incluso, y que empezaron a abrirle a grupos internacionales cada vez que venían a México. Eso también los ayudó a apuntalarse ya en otros niveles y que otro tipo de gente los empezara a descubrir. El Control Machete, sin duda alguna, un gran referente del hip hop y del rock and roll y de la industria en México. Siempre la relación de una banda con un medio de comunicación es importante. Platicamos con Alfredo Martel, director de Órbita FM, de cuál fue la relación de Órbita con Control Machete. Aquí está lo que platicó. Yo creo que las relaciones que hubo entre la estación de radio Órbita 105.7 en la Ciudad de México con esta camada de músicos y todos los que pasaron alrededor de la estación fue de un ganar-ganar. Totalmente era una carta abierta de los grupos hacia la estación y de la estación hacia los grupos. Era un cariño y una apertura incondicional, que eso se reflejaba mucho en la actitud de los grupos, en la disponibilidad de los grupos hacia la estación. Pero así como ellos tenían esa disponibilidad, ellos sabían que en la estación, en la radio, podían encontrar pues un espacio que era difícil de tener en cualquier otra estación de radio. Entonces, al final del día era una relación muy ganadora, una relación que para ambas partes nos beneficiaba sin duda alguna, porque era hablarles y estar presente en algún festival de la radio, o en una gira, o en una firma de autógrafos, o en un Rock Chavitos, estos festivales que hacíamos. Y era pues una miel muy interesante que había con muchas bandas. Control Machete, sin duda alguna, fue una banda que con esta avanzada regia que se le llamó, al lado de Jumbo, al lado de Zurdo, que al lado de muchas bandas regiomontanas, el mismo Gran Silencio, que vinieron a México. En esa época fue una amalgama, una desbandada que se le llamó de esa avanzada regia. Hubo un toquín ahí en el Teatro Metropolitan que se llamó justamente así, Machaca Regia, y fue la sensación. Bandas únicamente de Monterrey demostrando por qué hacían las cosas bien en esa zona del norte de nuestro país. Y analizándole y buscándole qué es lo que hace o lo hacía Monterrey en esa época perfectamente bien, había una unión y una camaradería, como lo dicen ellos, entre los músicos. Bueno, estaba con nosotros Pato Machete, bueno, Pato ha sido ¿cuántos años de estar ya en la escena del rock nacional? Porque antes de Control hubo historia, después de Control ha habido historia, y es algo que es como un tren que no se va a parar. Sí, un rato ya, pues en realidad empecé a tocar muy morro, así como a los 12 por ahí ya, con algunas loqueras que se hacían en la escuela, más bien sobre teatro, pero armaron una banda y nos terminaron ahí pegando alrededor de cuarto año, ¿no? Y de ahí se me quedó la inquietud justo de seguir trabajando con músicos y me empecé a pegar ahí con amigos que me encontré de pronto, ¿no? Porque era complicado, de tan morros era difícil, y justo en base a una escuela que daba rondalla y algunos amigos ya estaban empezando ahí con guitarras, me empecé a pegar, pero yo más o menos por ahí identifico un poco la etapa de Pasto, a lo mejor ya como el punto donde empezamos a tomarlo ya más de manera profesional, ¿no? Que la gente también nos empezó a buscar más, y con lo que empezamos ahora sí que los pininos ya oficiales, ¿no? Por así decirlo. ¿Pasto qué año empieza a hacer sus presentaciones? Pasto empieza por ahí en el 93, a formarse por ahí en el 94, 93, 94. 93, 94. Sí. Que además es parte de lo que realmente es conocido como la avanzada regia, ¿no? Sí, totalmente. Sí, porque es aparte una especie ahí de personajes muy característicos, ¿no? Como bien mencionas, a lo mejor desde mi compadre Gil de Kinky, con el que justo compartía yo el frente con las voces. Estaba por ahí Enrique Camacho, mi compadre también, que mucho tiempo fue baterista de Resorte, que antes estuvo también en Sofá con Gil y con Bicle. Si esto se basa en conexiones, ¿cómo fue la conexión en esos primeros años de los 90 para que conocieras a Toy y a Fermín? Con Toy, fíjate que sí hay una historia ahí de mucho tiempo atrás, porque nos conocíamos justo por la racita de las escuelas y porque éramos desde muy morros de los que estábamos metidos por ahí en el tema de la música. Él estaba en un colegio marista muy popular de Monterrey, en el que uno de los maestros ahí, buena onda, creyó en la posibilidad de repente empezar a armar un pequeño PA y tener un gimnasio nuevo, y empezaban a alentar a los morros a que se pegaran sobre alguna actividad, ¿no? Y pues se les hacía mucho que estuviéramos tocando, y
nos invitaban mucho. Toño estaba ahí como muy involucrado justo con la raza que organizaba los eventos desde muy morro, estamos hablando a lo mejor ya ahí de los 13 o a lo mejor 14 años, y en ese entonces aquel tocaba la armónica, tocaba muy bien, y por ahí nos conocimos justo en algún proyecto, ¿no? Coincidió en que, pues este man, yo ya lo ubicaba un poco como de lejos, nos empezamos a hacer ahí como muy compillas y trabajamos también 2 o 3 años de muy morros en un proyectivo allá. Yo en ese entonces tocaba la batería, y luego justo lo dejé de ver un tiempo, más adelante ya justo me lo vuelvo a encontrar cuando él estaba participando con Última de Lucas, que en ese entonces era una banda muy grande de Monterrey, fue también un poco sí, creo que la previo última, a lo de la avanzada, ¿no? Con Los Cuervos, sí, podría ser con Cuervos de Malta, como Acarnienses, creo que son las 3. Sí, por ahí, Pasto, Cuervos, exacto. De alguna forma se metió. Era Blues Wagon entonces, ¿no? Antes de que se convirtiera Jumbo. Pero pues también por ahí está Mamíferos Habituales, que fue una banda que también llamó mucho la atención. Acarnienses, que era la banda donde estaba Iván Moreno, donde estaba Mopri, donde estaba Rosso, estaba Isef, estaba, exacto, Gigo. ¿Y esto es Fermín? Y Fermín, justo en esa época donde te digo, como vuelvo a encontrar a Toño, ya Toño participando en la Última de Lucas. Yo había ido a una banda que se llamaba La Prófuga del Metate, que es la banda original de Fermín, y era una especie así como de Minuteman, pero justo Fermín hacía como una especie de declamación entre gritar y declamar, medio rapeado, y tocaba la guitarra y era así, un carro muy bueno. Por ahí están de hecho los demos en el Chopo todavía seguramente, y hay que hacer algo, también hay que editar todo eso, lo que platicamos, ¿no? Pero justo él busca a Toño para hacer algo, no como clavado en hip hop, porque Fermín también empezaba a oír mucho hip hop en ese entonces, y un día platicando con Toño nos sale la onda esta de juntar a varias razas de varias bandas que estuvieran más o menos trabajando el tema de la forma fonético-vocal de utilizar, ¿no? Rima, pues. Y en ese entonces justo el Gran Silencio lo estaba haciendo mucho, ¿no? Tony y Cano. Gil estaba rapeando mucho, como decíamos, ¿no? Y yo también estaba empezando en ese entonces con lo de Pasto a rapear. Estaba por ahí Leche involucrado en el proyecto, que en ese entonces estaba con Cruces de Hierro. Mi compadre que ahora es obvio cineasta, ¿no? Y videasta. Señor director, Chiva, hay que decirlo. también Chiva estaba involucrado Dude también, porque por medio zurdo, que estaba como la idea esta de empezar a hacer mucho rap. Entonces era hacer una especie de Wu-Tang Clan, o sea, un clan grande, ¿no? Que viniera de otras bandas. Y era una idea bastante buena, que en ese entonces se llamaba K-Browns originalmente. En base a eso nos empezamos a juntar, obvio nunca nos juntamos con los demás, que fue muy... Y de repente nos encontramos ya a las reuniones llegaban los 3 nada más. Exacto, así sí, Fermín, yo y Toy. Entonces fue bueno, pues empezamos a hacer justo ahí un par de rolas, y nos empezó a pegar, ¿no? Justo después se convirtió, como platicamos, ya en una banda, en el momento en el que también les llama la atención para con Manicomio, porque justo al mes o 2 meses empiezan a llegar como a Monterrey a ver qué estaba pasando las disqueras, en base a que, como decíamos ahorita, pues esos demos, los primeros demos de Gran Silencio, de Cuervos de Malta, de Acarnienses, ¿no? Hasta el de Pasto, casi todos vendíamos 10, 15 mil, 20 mil copias de cassette, ¿no? De mano en mano, o poniéndolas en tienda o en nuestros toquines, y llamaba mucho la atención. Entonces justo la raza venía a ver qué estaba pasando, y se encontraron como todos se saben la historia, ¿no? Desde Plastilina, lo de Inspector, Gran Silencio, Kinky, ¿no? Creo que todavía incluso pues divisiones de nuestra generación, ¿no? Panda, que a lo mejor la gente lo ve como una generación más allá, o global. Ahí andaban. Exacto, era de la misma raza y ahí andaban, ¿no? Entonces, sí es para mí muy gratificante. Siempre hago mucho referencia a la escena, porque es un semillero donde mal o bien sí salimos. El tema de la avanzada, lejos de que sea un sindicato, una asociación real o no, sí es una especie de clan, ¿no? De hermandad, de raza que de alguna manera ha crecido junta, aunque no seamos los amigos más cercanos y aunque no siempre estemos juntos, sí hay una camaradería general muy fuerte. Muy fuerte. ¿Y cómo fue la gira? ¿Dónde los buscaron? Vinimos a dar acá, eso fue lo más curioso. Un día dice Toño que había mandado los demos, y justo pues mandábamos los demos de las 3 bandas y de la banda de los amigos, y mandó un cassette con decía todavía K-Browns, y traía creo que esas 2 rolas. Y a Robbie le llamó mucho la atención, ¿no? En ese entonces justo estaba también firmando Molotov, estaba apenas saliendo, y ya nosotros los conocíamos por haber venido a tocar antes con Pasto, igual que Resorte, ¿no? Ya era un poco como contemporáneo, por así decirlo. Entonces vinimos un fin de semana, se nos ocurrió justo
muy buena idea venir a buscar la disquera en fin de semana. Caray, Por cierto, cerrado. sí. Pero estábamos justo en la escuela, entonces era como, güey, pues vámonos el fin y no en camión a ver qué onda. Y Mopri nos recibía acá porque pues, sabíamos que él estaba acá, se había quedado justo después de lo de Acarnienses. Mopri había empezado a estudiar music business, ya enfocarse, ¿no? en ese tema. Y vinimos a darnos, logramos comunicar con Robbie, pero obviamente pues no nos iba a recibir el fin y ya quedamos de vernos el lunes en la disquera. Entonces llegamos el lunes a oír otra vez las rolas con ellos y no me acuerdo si a cantarles otra, que estábamos ahí como medio armando así a capela, ¿no? Casi creo. Y de ahí justo fue a tomarlo como platicábamos ahorita, de una manera mucho más seria. Se firma también la Flor de Lingua de Monterrey, se estaba firmando la Gusana Ciega en ese entonces, Máquina de acá, Resortes, Zurdo, ¿no? Y bueno, a la par justo empieza a salir también por otro lado Plastilina Mosh, Gran Silencio, Inspector. Y bueno, vienen, enseñan esto, la disquera les dice, va. ¿Y qué les dice que va? O sea, les dicen, vamos a grabar un disco, hay tanto presupuesto. Disco, más bien empezamos a trabajar en más material y bueno, regresamos allá ya como con la comitiva de hacer el disco y de venirnos un tiempo para acá porque teníamos que empezar justo a minar un poquito más la zona con el proyecto, empezar a tocar en vivo, que era algo que también habíamos hecho muy poco, ¿no? El proyecto también era algo muy nuevo para cuando en realidad se tuvo que convertir en banda, entonces fue complicado por ahí el proceso y el inter, pero nos sirvió mucho ese año. Tocamos acá mucho en Periferia, en casi todos los bares que en ese entonces estaban disponibles para tocar, que justo era un momento muy interesante para la escena. Y se graba el disco un año después, ¿no? Justo aprovechamos ahí la conexión que hicimos con Jason a través de Hasi, a través de estar viendo los discos, ¿no? En algún momento buscamos a DJ Mox, pero estaba muy ocupado y nos dimos cuenta que estaba por ahí el nombre de Jason Roberts en muchos discos que nos gustaban. En la cuestión del armado, los beats, que es toda esta parte musical que está sobre la cual se rapea, ¿eso lo armó Toy solo, lo armó con Jason, le entraste tú, le entró Fermín? ¿Cómo fue? En realidad al principio sí fue muy rústico y muy pues Montessori también, porque justo estábamos aprendiendo desde de pronto poderlo programar con el Pro Tools o samplearlo directamente, ¿no? Que en ese entonces estaban estas mezcladoras viejitas que todavía las Newmark te dejaban hacer un sampler de creo que eran 10 o 15 segundos y ya lo podías incorporar, ¿no? Porque era justo lo que platicábamos ahorita, un tiempo muy complicado para tener alcance a ese tipo de recursos, ¿no? Por así decirlo. Hay, por ejemplo, unas baterías grabadas, ¿no? Que se armaron, que yo toqué y que luego se samplearon, ¿no? Hay grabaciones de otros discos o que agarramos sampleos que están directamente pegados a la compu, ¿no? Tal cual, así como copy-paste. Y hay también samplers con el sampler ¿no? Que obvio, a la hora que llegó Jason y ya vio lo que estábamos haciendo y por dónde íbamos, nos enseñó ya la parte de utilizar el AK y no otras, por así decirlo, ya instancias que te puedan ayudar, pero sobre todo creo que a sonar, ¿no? La característica esta de control del sonido gordo creo que tuvo mucho que ver justo de alguna manera Jay, ¿no? Porque nosotros al final de cuentas estábamos buscando cómo hacerlo sonar. Aquí en México había muy poca gente que estuviera trabajando en hip hop y obvio que quisiera que el disco se pudiera oír bien en un carro con bazucas, no existía en nuestro país y ese era el gran reto con Jason. El hip hop así tenía que sonar y creo que fue donde le aprendimos mucho. Obviamente Toño siempre estuvo ahí apuntalando como productor, ¿no? Como el más cercano a la parte de técnica en control, pero obvio Fermín siempre ha sido un excelente músico y también tenía muchísimo que ver con desde hooks de muchas veces, como decíamos ahorita, guitarras o bajos u órganos y le metíamos un poquito ahí de donde encontráramos, ¿no? Que era como un poco la dinámica, ¿no? Obvio después aquel se clava mucho en el tema del sonido de Toy y sigue trabajando como productor, ¿no? Pero hay una complicidad ahí muy grande con Jason. Yo incluso lo considero más bien un cuarto control, ¿no? Creo que de alguna manera siempre fue alguien que terminó, aunque nunca dio la cara, sí terminó siendo muy específico desde el sonido hasta con lo que escribimos y cómo lo escribimos, ¿no? Acaban el disco y de repente llegan a enseñárselo a la disquera. Se sientan con la disquera y ¿cuál es la reacción? Ante un disco de hip hop
siempre hubo mucha libertad, ¿no? Y es algo que les agradecemos muchísimo siempre a Robbie y a Marcelo, ¿no? Y a la gente con la que trabajamos a lo largo de la historia de Control y hasta la fecha, ¿no? Porque como decíamos, pues, es un proyecto que ahí está, pero que sigue generando, que se sigue moviendo de alguna u otra manera, aunque no lo estemos trabajando nosotros físicamente, ¿no? Se volvió una institución y en ese sentido creo que, como siempre hemos dicho, nos apuntaló a lo mejor a diferentes órdenes, pero nos enseñó mucho, y creo que fue justo eso, ¿no? El tener esta libertad, ¿no? Tan determinante desde un principio, la locura de estos dos personajes de jugarse prácticamente la chamba, ¿no? El estar firmando bandas hacia lo loco, y en ese entonces, ¿no? Que era un momento complicado para la industria. Creo que les tocó atinarle muy bien y hicieron muy buenas apuestas. Entonces creo que también por eso funcionó en realidad todo, ¿no? Creo que la historia de Manicomio General es una historia de éxito, ¿no? Se sienten y empiezan a oír todo el tracking del disco, todo cómo había quedado cada uno de los temas. ¿Fue natural la decisión de Comprendes Méndez como primero? Sabes que fue muy raro, porque justo Comprendes fue de las últimas canciones que hicimos, y no es que la última. No venía incluida en el álbum, entonces no... Ya antes a lo mejor habían platicado que si esta podía ser sencillo la otra, y de repente por ahí salió Méndez y salió Gringosano, creo que también a última hora, ¿no? Que eran dos tracks que también Jason traía un poquito ahí como la idea iniciada, y donde lo empezamos a trabajar fluyó, y para cuando nos dimos cuenta justo el disco estaba mucho más completo de lo que pensábamos, y Méndez de alguna manera a todo el mundo se le quedaba muy, muy presente, ¿no? Con las trompetas del principio, y el beat le llamaba mucho la atención a todos, ¿no? Más la forma en la que estábamos rapeando y tal, y creo que se pegaba mucho. De alguna manera teníamos ahí la ventaja, creo yo, si bien no se oía, como decíamos, hip hop en español y no estaba tan abierto tampoco los medios grandes a esto, sí había algo de hip hop ya en la radio por Beastie Boys, porque de alguna manera también Cypress se había Hill. Exacto, Cypress, incluso antes Public Enemy, es más, en ese entonces pues también Delinquent Habits estaba sonando muchísimo acá, o Ilya Kuriaki, ¿no? Que en ese entonces todavía no se percibía bien, pero pues era una canción de hip hop, claro. También a final de cuentas, y sonó muchísimo. Entonces creo que sí, por ahí tenían ellos como la idea de que podía funcionar, pero yo creo que nadie se esperaba a lo mejor el suceso tan grande, ¿no? De repente sale la canción, sale ya como oficialmente el disco, todo este proceso burocrático que ya no se da en las disqueras. Exacto. Y en la radio de todo el país empiezan a oír ustedes, me imagino que era hasta raro, ¿no? O sea, así como de, ¿qué está pasando? Creo que era el momento también, o sea, a mí siempre me gusta recordar de alguna forma que es mucho bendición, es decir, mucho también suerte, ¿no? Y el momento, pero creo que también lo trabajamos mucho y supimos aprovechar en ese entonces que estaba llamando la atención, y nos salimos a trabajar, trabajamos como locos ese disco. Creo que también en base a eso se armó un nombre, una base muy fuerte para el nombre de Control, y por eso a lo mejor hasta la fecha sigue pasando, ¿no? Ahora, volteando a ver esa fotografía que se acabó convirtiendo, ¿quién tomó la foto? La foto la tomó Quintero. De hecho, él tiene también un proyecto ahí como Pirata y Canta. Pero pues este man, la verdad es que toda la vida trabajó muchas cosas hasta con moda y fashion, ¿no? Mucho, como te decía, anuncio, y empezaba a trabajar con bandas, y él fue el que ahí creyó que se podía hacer algo interesante. Y se hizo una sesión muy grande con él. Me llamaba también mucho la atención justo jugar con el tema de pronto la diferencia de los rascacielos con las iglesias que en nuestro país son los edificios más grandes que puedes encontrar, claro, ¿no? ¿Y por qué esta foto? O sea, me imagino que había 200 Nos terminó fotos. llamando la atención por cómo estaba la composición, que justo hasta la fecha, si la ves, está muy... Es muy actual. Hoy mucha es gente muy la actual. utiliza así con su teléfono abajo y ponen toda la banda así como a voltear. Exacto, sí. Se habla de mucha unión. Sí, habla justo de los tres personajes, lo que platicábamos hace rato también, o la fe, a final de cuentas. Creo que el tema de Control también tuvo que ver mucho con eso. Desde el mismo nombre, si te fijas, siempre se habló de tener una cierta medida, ¿no? Y por otro lado, se habla de un instrumento contestatario, ¿no? Transgresor, pero también un símbolo de trabajo universal. Si te fijas, también tiene una línea ahí en los bordes, que eso también lo hizo mi compadre Mario Videgaray. Y es que si abrías el libro entero, también tenía como este sentido por un lado y por el otro, ¿no? Más camisetero y más como el logo, sin los sharps de las orillas. Pero aparte también del diseño que estaba proponiendo, incluso está manchada. Si se fijan, es uno de los primeros filtros, yo creo que también que se empezaba a utilizar en el Photoshop, y trae empalmado otra imagen, por eso se ve un poco entre el rosa pirata y por otro lado se ve más color carne. Si te fijas, Para ti, ¿qué acaba significando? Vamos a cerrar. ¿Qué acaba significando este disco?
para ti, para Pato? Pues yo creo que es lo mismo, ¿no? Una posibilidad nueva fue, pues a lo mejor el primer paso en firme que pudimos dar, ¿no? Un sueño hecho de realidad también, porque como platicábamos era algo que a lo mejor no concebíamos. Ya habíamos grabado demos o ya habíamos encontrado, como platicábamos, darle la vuelta al tema, incluso vender camisetas ya o cassettes, ¿no? O hacer las fechas nosotros y montar el escenario y vender los boletos y enfriar la cheve. Pero esto era ya poder llegar a lo mejor más allá, ¿no? De entrada a todo el país y luego nos dimos cuenta que a todo el mundo prácticamente. Y creo que es eso, ¿no? Para mí sigue siendo una, como te decía hace rato, una muy buena escuela, un muy buen comienzo, ¿no? Un comienzo, como te decía hace rato, en firme, ¿no? Con el pie derecho, ya algo que me llena de orgullo, justo como bien mencionando de pronto, saber que lo consideran algo tan importante, obvio para mí es definitivo en mi vida y es algo que obvio la cambió por completo, pero creo que es sobre todo muy interesante ver cómo otra gente le ha hecho lo mismo, eso está interesante. Pero de maneras excelentes, Pato, te agradezco muchísimo. No, hombre, gracias a ustedes, encantados, como siempre. Pues esa es la historia. Es una historia que empezamos a contar pues desde que empezaste a tocar y que de ahí siguieron muchas cosas, o sea, siguieron discos que a la fecha sigues siendo música. Ahorita estás concentrado con el 33, ¿no? Sí, chameando todavía con la salida de la promo al 33, por así decirlo. Estamos todavía pensando en sacar otro sencillo por ahí. Y automáticamente, como te platicaba hace rato, empezar ya con el tema del disco nuevo. Queremos hacer algo en vivo también a lo mejor. Está el tema también de volver a reagrupar todas las colaboraciones que se quedaron fuera por ahí de mis discos y hacerlo en discos míos en específico, como una especie de compilación, pero pues seguro los van a ver poniendo gorro por ahí. Me imagino que al final ese disco acabó dando un impulso que para que se pare contigo va a ser imposible, claro, ¿no? Sí, totalmente. Al final de cuentas es parte, como platicábamos hace rato, y es algo que también sigo defendiendo mucho. Yo sigo tocando una o dos canciones todavía de ese disco por ahí en vivo y también obvio en las bohemias y en casa. Siguen saliendo. Exacto. Redes sociales donde te pueden seguir, encontrar. patomachete.com y bueno, en todos lados nos encuentran @patomachete en Twitter, /patomachete en Facebook, igual en YouTube, /patomachete, así que estamos para servirles. Sobre todo síganlo en Instagram porque se la pasa postee cosas. Bueno, nos escuchamos y vemos en la próxima emisión de este programa que se llama Álbum. Gracias a todo el equipo de producción y bueno, estén pendientes, próxima semana tendremos uno más. Yeah.